Muy buenas a todos. Vamos a explicar en esta ocasión la teoría de campo cristalino en complejos octaédricos, teoría que fue desarrollada ya por los años 30. Para poder comprender el tema necesitamos conocer algunos conceptos y vamos a ver. Uno, teoría de campo cristalino, por sus siglas TCC, fue desarrollada por Bethe y Van Vleck en 1930 aproximadamente. Esta teoría presenta un enfoque de tipo electrostático y se va a usar para describir la separación energética de los orbitales d. Lo vamos a ver a detalle en un momento. Esta teoría va a poder explicar de manera satisfactoria el origen del color, la estereoquímica, la fuerza de las interacciones entre el metal y los ligandos, las propiedades magnéticas también de los complejos octaédricos, tetraédricos y complejos con geometría cuadrada plana. Y nos va a proveer también una descripción aproximada de los niveles de energía electrónicos para los espectros ultravioleta y visibles. Como pueden observar, es más completa, por supuesto, que la teoría del enlace de valencia. Y bueno, es la principal teoría de enlace en complejos de coordinación, aunque actualmente existe una teoría que es la teoría de campo ligando, que unificó la teoría de campo cristalino con la teoría del orbital molecular para dar una teoría más completa todavía que la teoría de campo cristalino. Veamos, punto número uno, la teoría de campo cristalino va a asumir que todas las interacciones entre el metal y los ligandos son únicamente electrostáticas. Recordarán que en la teoría del enlace valencia los ligandos le donan electrones al metal y básicamente esos electrones se van a ir a los orbitales d del metal. Eso no ocurre aquí. Los ligandos se quedan con sus electrones y lo único que va a ocurrir es que van a perturbar los orbitales d en el metal para separarlos. Dos, existen dos tipos de interacciones entre el metal y el ligando. Un tipo de interacción va a ser de repulsión y el otro de atracción. 3. El par solitario del ligando es considerado como un punto negativo que va a repeler a los electrones que se encuentran en los orbitales d del átomo central del metal, por supuesto. Entonces ahí vamos a tener una repulsión. Y 4. Va a ocurrir una atracción entre lo que viene siendo el ion metálico positivo y los ligandos que están cargados negativamente. Esta va a ser la fuerza de atracción, ¿sí? Entonces hay dos tipos de fuerzas, una repulsión y otra atracción. Veamos esto a más detalle. Aquí tenemos los 5 orbitales de un metal. Esto se conoce como el ion libre, ¿sí? Una vez que perturbamos este ion libre, ¿sí? Se van a perturbar los orbitales d y van a aumentar en energía. Aquí tengo un campo esférico. En un campo esférico, todos los orbitales d son perturbados de la misma manera, suben en energía y siguen siendo degenerados, es decir, tienen la misma energía. Pero aquí va a ocurrir que cuando yo tengo un complejo de tipo octaédrico, se van a separar los orbitales d en dos tipos de orbitales d. En este caso, los T2G, ¿sí? Y los EG. Ahorita vamos a explicar a detalle por qué tenemos 3 T2G y 2 EG. Esto sería en complejos de tipo octaédricos. Aquí tenemos punto 4 delta O y punto 6 delta O. Todo esto viene siendo una diferencia de energía entre los orbitales T2G y los orbitales EG. Esto se conoce como desdoblamiento de campo cristalino, el delta O. Teoría de campo cristalino en complejos octaédricos. Aquí tengo un sistema de coordenadas X, Y, Z. Observen que estos puntos que tengo aquí vienen siendo ligandos que se acercan en esos ejes. Esto se parece muchísimo a un complejo de tipo octaédrico. Aquí tengo un átomo de cobalto unido a 6 cloros. Observen bien que
este complejo octaédrico es demasiado parecido a un sistema de coordenadas X, Y, Z, por eso lo voy a explicar utilizando este sistema. Vean bien que tengo en el sistema de coordenadas X, Y, Z, ¿sí? Los ejes, ¿vale? Entonces este sería el eje Z en el complejo, este sería el eje X y este sería el eje Y en el complejo. Esto es muy importante para poder comprender por qué se separan los orbitales D en la forma que se separan en complejos de tipo octaédricos. Veamos. Aquí está mi sistema de coordenadas X, Y, Z y yo tengo acá abajo tres orbitales de tipo D que están entre los ejes. Tengo yo el DXY, DYZ y DXZ. Pueden observar que ninguno de estos orbitales que tengo yo acá abajo, ¿sí?, toca los ejes de mi sistema de coordenadas. Más bien están entre los ejes. Por eso son de menor energía estos tres. Pero más sin en cambio, tengo estos dos orbitales de tipo D con más energía. ¿Por qué? El z cuadrado está posicionado directamente en mi sistema de coordenadas en el eje Z. Y en un complejo octaédrico yo tengo esta posición que es axial. Entonces aquí tengo yo los orbitales D de mi metal. Y en esta posición se van a acercar los electrones de mi ligando y va a haber una repulsión bastante fuerte. Por eso estos orbitales se van hacia arriba en energía. Lo mismo ocurre con el X cuadrada y Y cuadrada, que son los que van a estar aquí posicionados. Aquí lo vemos. En un complejo de tipo octaédrico, estos orbitales van a estar posicionados directamente en donde vienen los ligandos, aquí directamente en las posiciones ecuatoriales de un complejo octaédrico. Aquí viene un ligando, aquí viene el otro, choca directamente los electrones con el orbital X cuadrada y cuadrada en todas las posiciones, ¿sí? Eso no ocurre en estos orbitales de aquí abajo, porque se encuentran entre los ejes. De esta manera, vamos a tener que este complejo de tipo octaédrico, ¿sí?, va a interaccionar los ligandos bastante fuerte con los orbitales de tipo D, Z cuadrada, X cuadrada y Y cuadrada. Muy, muy fuerte y se van a elevar en energía. De esta manera, vamos a tener que la separación de energía va a ser de esta manera. Tres orbitales de tipo D, que vienen siendo el XY, YZ y XZ, se van a llamar ahora T2G. Y arriba van a subir en energía dos orbitales, que van a ser el Z cuadrada y el X cuadrada, Y cuadrada. Aquí tengo yo el desdoblamiento de campo cristalino, delta O, y hacia arriba voy a tener que es 3/5 de delta O y hacia abajo menos 2/5 de delta O. Vamos a explicar esto, cómo es que ocurre este desdoblamiento y en qué medida es que este desdoblamiento va a ser menor o mayor. Para poder comprender mejor por qué los orbitales de z cuadrada, de x cuadrada, y cuadrada son los que aumentan en energía, vamos a explicarlo de esta manera. Aquí tenemos el z cuadrada, el eje z, ¿sí? Y aquí tenemos el x cuadrada, y cuadrada, que se encuentra en los ejes x y y. Comentaba yo hace un momento que este eje z cuadrada venían siendo las posiciones axiales de un complejo octaédrico. Y estas posiciones, x cuadrada y cuadrada, son 4, vienen siendo las posiciones ecuatoriales en un complejo octaédrico. Veamos, cuando colocamos un ligando que se acerca al metal que está en el centro, ¿sí?, tenemos el orbital de z cuadrada en esta dirección axial donde va a unirse al metal. Y aquí nos encontramos con un orbital. Entonces los electrones del ligando van a ocasionar una repulsión muy fuerte con el orbital de z cuadrada. De igual forma en la parte de abajo.
Y posterior nos vamos a los dx cuadrada y cuadrada. Van a llegar los ligandos a posicionarse ahí. Por supuesto, habiendo una repulsión muy fuerte entre los electrones de los ligandos y los orbitales de x cuadrada y cuadrada. Observen, aquí tengo ya las dos posiciones axiales y aquí las cuatro posiciones ecuatoriales de un octaedro, que vendría siendo este. Aquí tenemos el eje Z, ¿sí? Aquí tendríamos el orbital de z cuadrada, acá también abajo. Entonces hay una mayor repulsión. Aquí tengo los orbitales de x cuadrada y cuadrada, de x cuadrada y cuadrada, y cuando llegan los ligandos a posicionarse en estos lugares, pues hay una mayor repulsión con estos orbitales que tenemos aquí. Entonces esa es la razón por la que estos dos orbitales, el z cuadrada y el x cuadrada y cuadrada, aumentan en energía. Desdoblamiento de campo cristalino. Para poder explicar eso, necesito comprender que una vez que se separan estos dos tipos de orbitales, los T2G y los EG, ¿sí? Ahora, este desdoblamiento va a depender de dos cosas. Uno, va a depender de los metales y de su estado de oxidación. Y dos, va a depender de los ligandos, ¿sí? Dependiendo qué ligandos van a entrar al metal, es el desdoblamiento que voy a tener acá yo. Va a ser mayor o menor, dependiendo de estos dos factores. Veamos bien. Aquí tengo un ejemplo muy interesante. Tengo un átomo de fierro positivo, 3 más, ¿sí? Va a estar aquí libre, tiene una energía. Una vez que yo perturbo a estos orbitales acercando los ligandos, voy a separar estos 5 orbitales en dos tipos de orbitales, los T2G y los EG. Aquí tengo el complejo de fierro 3 más, que es el hexafluoroferrato 3 más, que va a ser de alto spin. Ahora, ¿por qué este complejo es de alto spin y el que tengo aquí a la derecha no es de alto spin? Vean que tengo exactamente el mismo átomo central, que es fierro, pero ahora lo que cambié fueron los ligandos. Ahora tengo 6 ligandos ciano. Hexaciano, ferrato 3 más. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en este caso la separación entre estos orbitales de aquí abajo y los de arriba es pequeña? ¿Y por qué aquí la separación entre los orbitales que están aquí abajo y los de arriba es mayor? ¿Por qué? Bueno, eso es por el ligando. Vamos a tener ligandos diferentes. Bien, aquí tengo la serie espectroquímica de los ligandos para poder explicar bien por qué aquí el complejo de flúor con el hierro es de alto spin y el complejo de ciano, de ligando ciano con el fierro, es de bajo spin. Observen bien, aquí tengo ligandos de campo débil, yodo, bromo, el azufre, tiocianato, hidroxi, el agua. Todos estos ligandos se consideran ligandos de campo débil. ¿Qué significa eso? Que estos ligandos al unirse al metal van a desdoblar muy poco el campo cristalino, ¿sí? Más sin en cambio, si sigo yo avanzando en esta serie, me voy yo a encontrar con el grupo amino, etilendiamino, bipiridil, fenil, nitrito, trifenilfosfina, ciano y el carbonil. Estos ligandos se conocen como ligandos de campo fuerte. Eso significa que estos ligandos de aquí, cuando se unen al metal, van a separar demasiado la energía entre los orbitales T2G y los EG. Y en consecuencia van a dar lugar a complejos de bajo spin. Eso lo vamos a explicar a detalle en las siguientes diapositivas. Lo que quiero que quede claro es que esta separación de energía depende de los ligandos. El yodo, si lo ponemos en el fierro, por ejemplo, tendría una separación muy pequeña y literalmente tendríamos
complejos de alto spin, muy magnéticos. Más sin en cambio, si ponemos ligandos de campo fuerte, la separación del campo cristalino va a ser demasiado grande, por lo tanto los electrones no pueden superar esa barrera energética y se quedan acá abajo. Y eso es lo que pasa, tenemos complejos de bajo spin. También los metales, por supuesto, tienen que ver con el desdoblamiento de campo cristalino. Observen aquí, tenemos manganeso, níquel 2 más, cobalto 2 más, nos vamos hacia la derecha y cuando bajamos y tenemos ya orbitales de tipo 4D en complejos que están con más electrones, rodio, rutenio, paladio, iridio, platino, estos separan muchísimo más los orbitales T2G de los EG y entonces el desdoblamiento de campo cristalino va a ser mayor con metales, ¿sí?, que tienen más electrones, como los que tengo aquí hasta la derecha, iridio, platino. En teoría, estos complejos deberían tener menos propiedades magnéticas, dado que el desdoblamiento de campo cristalino es bastante grande. Configuraciones con spin alto y spin bajo. Las configuraciones con spin alto y spin bajo para metales de transición únicamente las vamos a tener con 4 tipos de configuraciones, de 4, de 5, de 6 y de 7. Permítanme explicar. Cuando tengo un D4 puedo tener esta posibilidad. 4 electrones en 4 diferentes orbitales. Pero si tengo ligandos de campo fuerte, voy a separar más esta diferencia de energía, entonces tengo la posibilidad de tener complejos de bajo spin. Por ejemplo, recuerden el ligando ciano, ¿sí? Con el ligando ciano voy a tener esta posibilidad, porque esta energía va a ser demasiado grande y este electrón no puede subir aquí arriba, entonces se queda acá abajo. Lo mismo ocurre con una configuración de 5, tengo 5 electrones desapareados, pero puede ocurrir que este desdoblamiento de campo cristalino sea muy grande, entonces los electrones todos se quedan abajo y únicamente tengo un electrón desapareado. Para la configuración de 6, de igual manera, puedo tener 4 electrones desapareados, pero si el desdoblamiento de campo cristalino es muy grande, no pueden sobrepasar esta energía que hay acá en medio, entonces se quedan todos abajo y no hay ningún electrón desapareado. Y finalmente en D7 tengo esta configuración con 3 electrones desapareados y cuando la diferencia de energía es demasiado grande entre los orbitales T2G y EG, pues tenemos la configuración de spin bajo en un D7 con un solo electrón desapareado. Por mencionar rápidamente, también tenemos desdoblamiento de campo cristalino en complejos tetraédricos y cuadradoplanos. Aquí tenemos el desdoblamiento en un complejo tetraédrico. Observen que ahora acá abajo tenemos los orbitales de x cuadrada, y cuadrada y de z cuadrada. Y arriba, los de mayor energía, ahora son los orbitales que están entre los ejes, el dxy, dxyz y dxz. Y finalmente, en un complejo de tipo cuadrado plano, tenemos que el orbital más perturbado de todos es el x cuadrada y cuadrada, en donde tenemos precisamente en un cuadrado plano, donde se unen los ligandos. Luego el de menor energía que le sigue es el XY y los de menor energía vienen siendo el DXZ y YZ. Vamos a poner un ejemplo de cómo utilizar la teoría de campo cristalino haciendo algunos cálculos para determinar algunas características. Tenemos aquí un complejo de cobalto. Vamos a calcular la energía de estabilización de campo cristalino para el complejo de alto spin y el complejo de bajo spin. Vamos a calcular el momento magnético de ambos complejos y vamos a predecir cuál de los dos complejos es más estable. Aquí tengo yo en la parte de abajo un cobalto con 6 cloros. Omití los potasios únicamente para poder apreciar mejor. Paso número 1,
tengo que identificar el átomo central y los ligandos que se unen a él, cobalto y 6 cloros. Observo que el cobalto neutro tiene una configuración electrónica argón 4s2, 3d7, pero yo tengo un estado de oxidación de 3 más. Entonces, cobalto 3 más tiene una configuración electrónica 3d6. Esto es lo que me interesa, saber que hay 6 electrones en los orbitales D. Y esos 6 electrones van a ser los que van a ser perturbados. Entonces, comienzo a poner los orbitales, el ion libre, son 5 orbitales, tenemos 6 electrones. En un campo esférico tengo exactamente lo mismo, 6 electrones, son perturbados en un campo esférico, pero todos tienen la misma energía. En un complejo octaédrico, estos ya van a ser perturbados de diferente manera, porque los orbitales D se encuentran en diferentes ejes de un sistema coordenado, como lo vimos anteriormente. Y estos se van a separar en 3 orbitales que van a ser los T2G y 2 orbitales que van a ser los EG. La primera posibilidad que tengo, entonces, es esta que tengo aquí. Un complejo en donde todos los electrones, los 6, se encuentran en los orbitales T2G. Y esto va a ocurrir porque esta diferencia de energía entre los orbitales T2G es demasiado grande y estos electrones entonces se quedan aquí abajo. Aquí tengo 4 de Q y 6 de Q. En total es 10 de Q. Vean que estos electrones que tengo aquí en el círculo están apareados. Entonces tengo lo que se conoce como bajo spin. Voy a proceder a calcular el momento magnético y la ecuación me dice que el momento magnético es la raíz cuadrada de n que multiplica a n más 2, donde n es el número de electrones desapareados. Busco aquí cuántos electrones desapareados hay y veo que no hay ninguno. Entonces es la raíz cuadrada de 0 que multiplica a 0 más 2. Esto me da un momento magnético de 0 magnetones de Bohr. Este complejo en particular no presenta propiedades magnéticas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el complejo de alto spin. Tengo entonces el ion libre, 6 electrones. Posterior a esto, un campo esférico se aplica, suben en energía. Y tengo aquí mis 6 electrones. Aplico el campo octaédrico, se separan y voy a tener esto con la novedad de que ahora esta diferencia de energía es pequeña. Entonces, 2 electrones de aquí van a poder fácilmente irse hacia acá arriba. Y esto es lo que me queda. Un complejo con 4 electrones desapareados. Esto se conoce como alto spin. Y vamos a calcular el momento magnético. Nuevamente la fórmula me dice que es la raíz cuadrada de n que multiplica a n más 2. Sustituyo, veo que tengo 4 electrones desapareados y me va a dar 4 más 2, 6 por 4, 24. La raíz de 24 es igual a 4.9 magnetones de Bohr. Ahora vamos a calcular la energía de estabilización de campo cristalino, es decir, la energía que hay aquí. La energía de estabilización de campo cristalino va a ser igual a los electrones que se encuentran en T2G, que multiplica a menos 4, esto que tenemos aquí, más los electrones que tengo en Eg, que multiplican a 6 de Q. Vamos a ver entonces cuántos electrones tengo en T2G. Tengo 6, que multiplican a menos 4, aquí lo tengo, más. Voy a ver cuántos electrones tengo aquí en Eg. Tengo 0, que multiplica a 6 de Q. Entonces, aquí lo que me queda únicamente va a ser menos 24 de Q más 2P. ¿De dónde sale este 2P? Son 2 veces la energía de apareamiento de estos 2 electrones que bien pueden ir para acá arriba. También podemos tener estos valores en delta O. Y bueno,
6 de Q equivale a 3 quintos y menos 4 de Q equivale a menos 2 quintos. Haciendo la sustitución, al final tengo menos 12 quintos de delta O más 2P. Ahora vamos a hacer el cálculo de la energía de estabilización de campo cristalino para el complejo de alto spin. Observemos. Tengo la fórmula, electrones en T2G. Ahora tengo aquí 2 más 2, 4, que va a multiplicar a menos 4. Luego busco los electrones en Eg. Hay 2, que va a multiplicar a 6. Multiplico 4 por menos 4 más 2 por 6. Y esto me da menos 16 más 12, que va a ser igual a menos 4 de Q. Si yo sustituyo y quiero tener los resultados en delta O, sustituyo entonces, sé que 6 equivale a 3 quintos y menos 4 menos 2 quintos. Voy a tener menos 2 quintos de delta O. Observen que aquí ya no tengo más 2 veces la energía de apareamiento. ¿Por qué? Porque estos electrones de aquí y de arriba no están apareados con los de aquí abajo, ¿sí? Sino que se fueron a un nivel de energía mayor. Ya para resumir, supongamos que tenemos lo que está aquí. Si estos electrones se vienen hacia acá abajo, tenemos lo que se conoce como bajo spin. ¿Por qué? Porque esta energía de campo cristalino es muy grande, entonces prefieren aparearse los electrones y quedarse acá abajo. Pero si estos electrones se van hacia acá arriba, porque la diferencia de energía entre estos dos tipos de orbitales D es pequeña, vamos a tener lo que se conoce como alto spin. Y aquí resulta que la energía de apareamiento, por supuesto, es mayor que el delta O. Momento magnético del de alto spin es 4.9 magnetones de Bohr y el de bajo spin es 0. La energía de estabilización de campo cristalino del de alto spin es menos 2 quintos, es más negativo que el menos 12 quintos. En consecuencia, el de alto spin es más estable que el de bajo spin, aunque recuerden que todavía falta sumar 2 veces la energía de apareamiento. Y este es un valor experimental. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad este video para que puedan comprender esta teoría que es muy importante para poder entender la formación de los complejos de coordinación, así como sus propiedades magnéticas, propiedades electrónicas también, propiedades de color. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios. Estaré atento para poder revisarlas y tenerles una respuesta a tiempo. Saludos a todos, que estén muy bien. Hasta luego.